habla a esta situación que estamos pasando. Confiemos en Él, descansemos en Él, declarémoslo, iglesia. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Así es, Señor. Qué bueno. Qué bueno es poder hablar proféticamente sobre el futuro, con toda confianza, porque ya Él ha profetizado y ya Él ha dicho lo que el futuro nos depara para los que esperamos en Él. Así que nos montamos y creemos en lo que ya Jesús ha dicho, en lo que los apóstoles del tiempo de las Escrituras dijeron, cimentados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo, dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, siendo Jesucristo la piedra angular, el fundamento inmovible, aleluya, de las generaciones de la iglesia. En cualquier circunstancia, bajo cualquier mar o desafío que pasen, el Señor es el fundamento y Él es nuestra esperanza. Y es lo que los apóstoles y profetas dijeron en su tiempo. Hoy se está viendo. El Señor es bueno. Pase lo que pase, Él es bueno. Y en Él confiamos. Amén. Así que en este día vamos a darle un fuerte aplauso. Señor, somos pocos, pero el Señor nos escucha. Aleluya. Te adoramos. Gracias, Padre. Aleluya. Hermano, ¿puedes sentarse en esta tarde? Es una bendición poder juntos compartir y hay varias familias conectadas ahí con el enlace del servicio en vivo. Dios les bendiga muchísimo ahí donde están. El Señor siga derramando su poder, su sanidad en sus vidas y les amamos, les extrañamos y pronto nos veremos de nuevo. Amén. Así que Dios les bendiga abundantemente en esta hora. Así que mediante esta adoración y este tiempo de alabanza pudimos adorar el nombre del Señor. Así que queremos hoy anunciarles, bueno, las fotos están ya por ahí, las hemos repartido casi todas ya. Ustedes quedaron de película en esas fotos, quedaron fuera de este planeta. Fue algo maravilloso, ¿verdad? Y es una bendición poder juntos compartir y quedar esas imágenes de la iglesia, ¿verdad? Que tomamos ese día. Un gozo. Queremos anunciarles que a partir de este miércoles comenzamos de nuevo. Retomamos los tiempos por Zoom los miércoles 7 de la noche, donde tenemos una hora de oración de la palabra. Es algo bien leve de la palabra, no es un estudio tan profundo, extenso como los domingos, pero es un tiempo para edificación, ¿verdad? Ahí en el medio de la semana, el miércoles de 7 a 8 por el Zoom. Y el viernes estaremos reunidos, Dios mediante también, para en la casa de Samuel, en este caso, o en mi casa, ¿verdad? Los hermanos que acostumbran a estar. Así que retomamos las actividades esta semana, ¿verdad? Porque a la carne no se le puede dar mucha cobertura. Amén. No se le puede dar, hermano. Porque sin cobertura, ella misma se toma el espacio y se toma atrevimientos que no le toca, cuánto más si usted se la da. ¿Verdad? Así que no se le puede dar. Así que tuvimos un break esta semana pasada, pero ya retomamos el miércoles tiempo de estudio de 7 a 8, 7, 8 y media más o menos, y los viernes. Amén. Así que oramos en esta hora por los hermanos como oraba mi hermano Fernando, los hermanos que no están, y sabemos que pronto estarán, que el Señor está haciendo en sus vidas una obra maravillosa. Amén. Y damos gracias a Dios por eso. No dije hace varios domingos pasados, pero mi suegra vino de Cuba hace cuestión de un mes y damos gracias al Señor porque la trajo en bien desde Cuba directo hasta acá, transportada, ¿verdad? Como Elías fue mudada directo de Cuba para acá. Hay un documento que se llama ESTA, que es para los que son ciudadanos europeos que tienen que entrar en este país. Ni eso le pidieron,
Así que esta no hizo falta, porque el Señor, que es estaba con usted. Amén. Así que damos gracias a Dios por eso. Y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Estamos alegres con eso. Alegres con el compartir que tuvimos en estos últimos días. Ayer en casa de mis hermanos, he pasado el fin de año en casa de Manuel y su familia. Compartimos allá. Fue un tiempo especial y esperamos que siga repitiendo. Amén. Tiempos así de coinonía para conocernos más y poder impactar a otras familias que también vean a los cristianos cómo compartimos, cómo reunimos, que no nos hace falta alcohol, ni emborracharnos, ni fumar, ¿verdad? Ni estar ahí hablando vanidades, ni obscenidades para poderla pasar bien, sino que en la sanidad, en el gozo, en la alegría que Dios ha puesto en nosotros, podemos pasar un tiempo súper agradable, ¿verdad? Donde podamos reírnos, disfrutar unos con otros y ser el nombre de Dios glorificado. Amén. Y eso es una bendición. Así que en este día dejamos la predicación de hoy abierto a el tema que los pastores hubieran querido. Yo llevo 2 semanas, hermanos, con una inquietud sobre la palabra el reposo de Dios. Llevo una inquietud con eso tremenda y creo que era tiempo de preparar una enseñanza sobre esto. El reposo de Dios. ¿Qué es el reposo de Dios? ¿Verdad? Conocemos lo que es el Dios que hace milagros. Conocemos, ¿verdad?, el amor de Dios, Juan 3:16. Conocemos el Dios que abrió el mar rojo a Egipto. Conocemos el Dios que resucitó a Cristo entre los muertos. Conocemos eso. Semana Santa llega, Easter, ok, lo hemos escuchado. Conocemos el Dios que mandó a su Hijo en la Navidad, ¿verdad? Y que por causa de Jesús es que celebramos la Navidad. Conocemos eso. Pero ¿qué tal cuando usted lee en la palabra, en el libro de Hebreos, Deuteronomio, Génesis, el reposo de Dios? Y reposó Dios de todas sus obras. ¿Qué significa eso para nuestras vidas? ¿Acaso Dios se cansó en el 7º día? En el 6º, y le hizo falta un 7º día para descansar. ¿Acaso ese fue el día franco de Dios para descansar y le pusieron ahí en sus días de vacaciones? Ese día está off, ¿verdad? ¿Acaso Dios se agotó? Vamos a ver en su palabra hoy lo que ella nos dice acerca del reposo de Dios y cómo esto tiene una conexión con Jesucristo. Amén. Así que únase ahí, prepare su Biblia en esta tarde, que hoy usted no está acá de casualidad. Hoy hay algo de Dios para su vida en este día. Amén. Y lo creemos porque su palabra es en sí y es en amén. Así que le he titulado Entremos en el reposo de Dios. Así como estas ovejas están tranquilas, están ahí en su quietud, ¿verdad? Reposando, así le hemos titulado y nos da una imagen como del Salmo 23 también, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Amén. Así que el primer texto que vamos a estar viendo hoy está en Génesis capítulo 2. Génesis 2, vamos a remontarnos para Génesis en esta hora. Capítulo 2, y quiero que lo vean en su Biblia ahí. Versos del 1 al 3. Génesis 2, del 1 al 3 en esta tarde. Y dice la palabra del Señor: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el 7º día completó Dios la obra que había hecho. Y reposó en el día 7º de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta tarde. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien hable por medio de mí, que yo pueda hablar lo que tu palabra está queriendo enseñar en estos textos y no lo que yo quiera añadir, Señor. No hay nada que añadir, ella es suficiente. Ayúdanos, Señor, a nosotros a adaptarnos a ella, sumergirnos en ella y que ella nos atrape, nos abrace y nos hable en este día.
para salir diferentes a como entramos, edificados, fortalecidos y afirmados en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. El séptimo día, hermanos, y el día de reposo, o el Sabbat, que es el día de reposo, ha sido uno de los puntos más polémicos en la historia de la iglesia, ¿verdad? Y en la historia del judaísmo. De hecho, hay sectas, hay religiones, dentro de ellos hay algunos hermanos en la fe, que los sábados no hacen nada, ¿verdad? Y es una batalla constante que tienen que estar enfrentando, porque te imaginas que el sábado no determines no hacer nada ese día, con tantas cosas que el sábado las mujeres tienen por hacer: lavar, planchar, recoger la casa, los hombres el garaje, el carro, prepararlo, ¿verdad? Ahora, hay algo que Dios estableció, y esto que Dios estableció tiene una sombra de lo que vendría después. Quiero que usted lea conmigo en el mismo texto que leímos ahora. Hay dos cosas que están ahí implícitas que tú y yo tenemos, con la ayuda del Espíritu de Dios, entenderla. Dice: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho, ¿verdad? El reposo no significa y como se cansó, lo tomó para descansar. Sencillamente significa y dejó de estar activo, lo cual es diferente. No lo tomó para descansar, porque ciertamente cuando vemos en el Evangelio de Juan capítulo 5, ¿verdad? Jesús acaba de sanar a un hombre que estaba frustrado, un hombre que estaba al lado de un estanque y por su condición física no podía llegar al estanque de Betesda para ser sanado. Y dice que pasaron años y él no podía llegar, pero Jesús estaba ahí. Y ese día Jesús se compadeció de él, lo levantó, lo sanó y le dijo: toma tu cama, tu lecho y sal. Está en el libro de Juan capítulo 5 versos 16 y 18. Ahí está. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. Dice: y procuraban matarle. Escuche esto: porque hacía estas cosas, ¿cuándo? En el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Ya entendió ya? Entonces Dios, el día de reposo no era que iba ese día a no hacer nada. De hecho, esta sanidad fue un sábado y Jesús la hizo, pero fue en colaboración con el Padre. Y Jesús le está dando crédito a Dios diciendo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hermano, Dios no cuenta con vagos. La vagancia no es de Dios, ¿verdad? La vagancia, la holgazanería no es de Dios. Todo hombre que Dios llamó estaba trabajando. Gedeón era uno de los más cobardes y estaba en la tierra, trabajando la tierra ahí, y Dios le dijo: valiente. Y él dijo: valiente yo, ¿verdad? Si los madianitas hacía unos días habían invadido todo Israel, y él había escondido el fruto de su tierra, lo había escondido en una cueva para que los madianitas no le tomaran nada. Ahora él sabe que su categoría es cobarde ultra. Y ahora Dios le dice: valiente, hombre esforzado. Por supuesto, Gedeón miró y dijo: bueno, definitivamente yo te escuché, pero conmigo no fue. Pero Gedeón estaba trabajando, ¿verdad? Dios, todo hombre que llamó, estaban trabajando. Ahora, el Señor le dice, el Evangelio de Juan nos dice que por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Así que Jesús sana a un hombre en el día de reposo, y ese día Jesús da un principio: mi Padre hasta ahora trabaja. Eso es un principio eterno, ¿verdad? Que esto totalmente nos quita la idea, ¿verdad?, de que Dios había descansado el sábado para no hacer nada. No, ese día Dios también trabaja.
Ahora, Dios estaba preparando esto como una antesala para algo mejor que vendría. Dios separó el sábado para algo mejor que vendría. Quiero que usted vea también ahí en su Biblia Jeremías 17, versos 21 y 22. Jeremías capítulo 17, versos 21 y 22. Para que veamos de dónde viene que los judíos criticaron, ¿verdad? Amenazaron a este hombre por salir con su lecho. Y es que el mismo Jeremías había determinado que el día de reposo nadie podía llevar ninguna carga ese día. Dice la palabra del Señor, Jeremías 17, versos 21 y 22. Dice, así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en sábado y de meterla por las puertas de Jerusalén. No saquéis carga de vuestras casas en sábado, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el sábado como mandé a vuestros padres. O sea, los judíos tenían razón cuando les dijeron al Señor, estamos contra ti porque no solamente dices que eres Dios, mas también estás mandando a quebrar no solamente lo que Moisés dijo, mas también lo que los profetas dijeron. El sábado es para no hacer nada. Y Jeremías lo había dicho. No se puede llevar ninguna carga. No puedes llevar carga en la mano. No podías llevar ni siquiera un portafolio, una maleta, una cama, una goma, un neumático. No podías cargar nada ese sábado. Era para no llevar cargas. Y mucho menos hacia el templo o fuera del templo. Y este hombre va con su lecho. Y le dicen, ¿quién te dijo que andaras con tu lecho? ¿Quién te dijo que andaras con tu cama? Él dijo, el mismo que me sanó. Y dije, yo no sé quién es él, pero él me sanó. Y si él me sanó, es porque tiene autoridad, porque ninguno de ustedes me ha sanado. ¿Verdad? Y ustedes me han visto aquí años sufriendo en ese estanque de Bethesda y ninguno ha hecho nada por mí. Si él me sanó y me dice que yo lleve mi cama, yo ando con mi cama. Y Dios lo sanó. El Señor lo sanó. Ahora, hay un principio acá que Jesús nos enseña. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Lo que quiero que veamos en esta tarde es, porque dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto ahora con el COVID, con todo este tema que está pasando, este sufrimiento que está pasando, ¿verdad? ¿Cómo podemos aplicar esto ahora a nuestras vidas? ¿Cómo podemos aterrizar esto a nuestras vidas en este día con tantas dificultades que hay, con las noticias y los pronósticos para el 2022, que por lo que vemos no es lo que esperábamos? Te voy a decir algo. Lo que los judíos no habían entendido era que en el día de reposo, era que los diferentes elementos del día de reposo apuntaban a que un hombre culminaría la labor completa y se sentaría con el Padre y un día iba a decir, terminado es, consumado es. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es? Usted puede llevar eso al mismo pasaje de Génesis cuando Dios dijo, y vio Dios que todo era bueno y descansó. O sea que cuando Dios descansó de toda su obra, era porque todo estaba hecho ya. Así que ahora Jesús, al morir en el Calvario y al saber que iba a resucitar con el Padre, dice, toda la obra, todo lo que el hombre quiere hacer para agradar a Dios, ya no tiene que hacer nada, sencillamente se acabó. Por eso es que el escritor de Hebreo nos dice lo siguiente: los diferentes elementos del día de reposo o Sabbat simbolizan la venida del Mesías, quien proporcionaría un descanso permanente para su pueblo. Hermanos, no hay un ídolo, no hay una secta, no hay un pensamiento filosófico, ¿verdad? No hay ninguna nueva resolución para este año o del año pasado que traiga la esperanza de vida que tenemos únicamente en Jesús. Por eso es que tú y yo tenemos que aprender
a saber, a entender, a caminar en el reposo de Dios. ¿Cómo caminaríamos en el reposo de Dios si no tenemos al Señor en nuestro corazón? Quiero que vayan conmigo a su Biblia, Hebreos capítulo 4, versos del 9 al 11. Hebreos 4, del 9 al 11, ahí en su Biblia. No obstante, también lo tengo aquí, me parece. Ok. Hebreos y su escritor, ¿verdad? Que sabemos que es anónimo, dice: queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Ahora, el escritor de Hebreos nos está mandando y nos está diciendo, nos está enviando a no desmayar la fe, a disminuir toda incredulidad y a confiar literalmente que ese reposo que está reservado para un día era en Jesucristo. ¿Qué significa? Los judíos tenían que estar, hermanos, constantemente por siglos. Tenían que estar ellos esforzándose, sacrificándose para poder cumplir, ¿verdad?, con la ley ceremonial, con las leyes del templo, con las leyes civiles. Tenían que estar constantemente con una demanda, una exigencia de atletas de alto rendimiento, porque era tanto la exigencia que incumplían y fallaban. Así que Dios, ¿qué hizo? Entonces Dios designa las ofrendas para que por medio de las ofrendas el pueblo se limpiara, ¿verdad? Él tomara esta ofrenda como sacrificio y perdonara sus pecados. Ahora, tú y yo muchas veces estamos caminando en el evangelio cargados. Estamos caminando, somos cristianos, pero caminamos en él, pero tenemos mucha carga a veces y no hemos aprendido a reposar en el Señor, a descansar en él, a entender que él es nuestro reposo, a saber que aunque los medios y las noticias vayan, nos afecten emocionalmente, ¿verdad?, o no nos den la expectativa o noticia que pensamos o que deseamos, ¿verdad? Tenemos que entender, hermanos, que tu reposo no está en las circunstancias, está en lo que Dios ha determinado. Y en Jesús está de forma total y completa nuestro reposo. Nuestro reposo. Como sabemos, el origen del día de reposo se remonta a la creación. Dios guardó el séptimo día como una antesala a la revelación en un evento futuro. Hay un texto que está en Deuteronomio capítulo 15, del 12 al 15, donde Dios le manda y le dice, no lo vamos a buscar ahora, donde si un hebreo era vendido como esclavo a otro hebreo, el hebreo que lo compró debía tenerlo por 6 años. 6 años debía tenerlo en su casa, mas dice que al 7º año debía liberarlo. Y liberarlo no con las manos vacías ni con los bolsillos vacíos. Dios estableció que después del 6º año, si era un hebreo el que estaba en tu casa sirviendo, debías liberarlo y ponerle en sus manos riquezas y abundancia según Dios te hubiera bendecido. Esto es un tipo, es una simbología, ¿verdad? Porque Dios les recordó, porque así como lo saqué a ustedes de Egipto, pero lo saqué con prosperidad, lo saqué con recursos y con bendición, usted no puede dejar a un hermano suyo de su casa libre, sin nada. Así que cuando el Señor nos liberta, hermanos, Dios pone riquezas en nosotros. Las riquezas de su gloria, las riquezas de su palabra, las riquezas de su esplendor y de su misericordia. Porque en Cristo habita corporalmente, dice el apóstol, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas nos han sido dadas por medio de Cristo. Por medio de Cristo tú puedes hablar y por medio de Cristo podemos no fijarnos en lo terrenal, más fijarnos en lo invisible. No fijarnos en lo que la gente ve, más fijarnos en lo eterno. Por medio de Cristo y de su poder.
El apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. A veces hay hermanos que se confunden, ¿verdad? Y dice, todo lo puedo en Cristo que me Filipenses fortalece 4:13. ¿Verdad? O sea, no dije lo mismo, pero el apóstol Pablo está diciendo, hermano, todo lo puedo en Cristo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Verdad? Todo lo puedo en Él. Y el escritor de Hebreos nos está exhortando. Esfuércense por entrar en el reposo de Dios. Quiero que vean su Biblia conmigo. Hebreos capítulo 4. Y para ir ya terminando en esta tarde. Hebreos capítulo 4. Dice Hebreos 4, vamos a leerlo desde el versículo 6. Dice la palabra del Señor. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, del cual habló David mucho tiempo después, cuando dijo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, dice el versículo 9, queda un reposo para el pueblo.